Hoy día 13, tercera clase de cristianismo. Bueno, hoy de lo que vamos a tratar es más de historia que de cualquier otra cosa. Yo soy un fanático de la historia y prefiero decir que soy fanático de la historia porque a pesar de haber terminado todo el curso doctoral en historia, me falta una cosita que se llama tesis. Y como no la he terminado, pues a mí no se me ocurriría jamás decir que tengo un doctorado en historia hasta que no tenga la tesis hecha. Pues lo que pasa es el tiempo. Es el tiempo. Por ejemplo, un día como hoy, que empiezo a las 9 de la mañana aquí, termino a las 10 de la noche. Pues me pasa igual los lunes, y me pasa igual los miércoles, y me pasa igual los jueves, los domingos. Entonces el domingo igual. Pues esa falta de tiempo, por lo general, quienes pueden prepararse a hacer una tesis piden una sabática de un año de sus tareas para poderla trabajar, y obviamente yo no tengo el tiempo para hacerlo. Amén de que con toda honradez, yo lo que disfruto de los estudios no es tener un título. Lo que yo disfruto de los estudios es estudiar, es sentarme en un pupitre frente a alguien y estudiar. Esa es mi satisfacción. El doctor López Cantos, Manuel López Cantos, que creo que es el extranjero que más ha escrito sobre Puerto Rico. Cuando yo fui a hacer el ingreso a la Universidad de Sevilla para hacer el doctorado, me hizo una pregunta. Me dijo: ¿para qué usted quiere ser doctor? Y yo le dije: para nada, simplemente porque quiero estudiar. Me dijo: por fin encuentro a un cuerdo. Yo le dije: ¿por qué? Me dice: porque cuando se acabaron los títulos de nobleza en Europa, entonces se inventó el título doctoral. A fin de cuentas, la gente lo hace, obviamente, algunos porque lo necesitan, pero hay otros que ya necesariamente, pues, para que le digan doctor, y Dios libre que no le digan doctor después que tienen el título. Pero algún día lo haremos con la ayuda del Señor. Para eso me faltan todavía 40 años o 45 años más de vida. No tengo por qué desesperarme, ¿eh? Ya mismo. Bueno, pero hoy vamos a trabajar realmente con un poquito de historia. Me vi tentado a dar una ojeadita al listado de los emperadores romanos desde la época precristiana hasta la época, obviamente, de Constantino. Son muchos más, pero realmente los que a nosotros históricamente nos atañen, aunque nos atañen todos, ¿no? Pero por lo menos en lo que yo quiero presentar, estamos desde la época precristiana, que ya empezó con el corito. Dios te cuide, Dios te bendiga. Por poco que cogíamos la ofrenda con ese corito. Y entonces, pues, fíjense que en la historia bíblica dice que Jesús nació en el tiempo de Augusto César. Luego de ahí, Jesús estuvo en el tiempo de Tiberio, y después de Tiberio, entonces, que fue hasta el año 37 después de Cristo, después vino del 37 al 41 Calígula. Y después de Calígula
vino en el 41 al 54 Claudio, que obviamente parte de la historia del libro de los Hechos está dentro del contexto de Calígula y dentro del contexto histórico de Claudio. Luego apareció entonces Nerón en el año 54 hasta el año 68, que también está dentro del contexto histórico de la iglesia primitiva. Y después de Nerón, en el año 68 al 69, apareció Galba. Y Galba, pues obviamente, pues no es un emperador que tuvo resonancia dentro de la vida de la iglesia, sino más bien fue un periodo de tiempo relativamente tranquilo. Después de Galba, entonces vino Otón, Vitelio y Vespasiano. Entre Galba, Otón y Vitelio, prácticamente ellos compartieron ese periodo de gobierno del Imperio Romano, porque fue un momento donde con la muerte de Nerón el imperio se desestabilizó, y desde luego cada uno en su esquina gritó ser emperador y de alguna manera tuvo algún tipo de injerencia dentro de la función imperial. Pero en el año 69 al 79 vino Vespasiano, y también con Vespasiano no hay mucho dato histórico dentro de la iglesia, salvo que es un periodo donde Pablo está todavía interactuando dentro de la vida de la iglesia, sobre todo en esa área de Roma. Y luego de Vespasiano, que muere en el año 79, en el 79 entonces ascendió Don Tito, y con Don Tito también hay historia cristiana vinculada, porque Tito fue el general que más tarde llegó a ser emperador, hijo de Vespasiano, y desde luego este fue el que destruyó el templo de Jerusalén. En el año 81 al 96 entonces vino un diablo llamado Domiciano, y Domiciano, si los anteriores fueron malos, Domiciano fue peor. O sea, bajo el imperio de Domiciano es que se da el Apocalipsis. Ahí es donde se revela el gran sufrimiento, la gran persecución, la etapa agónica de la iglesia primitiva del primer siglo, y prácticamente su experiencia dolorosa y angustiosa. Y después de Domiciano vino en el año 96 al 98 Nerva, y luego de Nerva, del 98 al 117, vino Trajano, que también juega un papel importante, pero ya para el segundo siglo de la historia de la iglesia. Y luego en el 117 al 138 vino Adriano, y del 138 al 161 vino Antonio Pío, y luego del 161 al 169 vino Marco Aurelio y Lucio Vero. Compartieron ambos el imperio, dado de que ya había una división dentro del imperio entre Occidente y Oriente. Y en el año 169 al 177 Marco Aurelio se vindica entonces como emperador, y luego damos un saltito a la historia, pues, porque no nos podemos quedar en todos los siglos, para llegar al año 306, donde aparece Constantino el Grande, que básicamente es el que vincula entonces a la cristiandad en un sentido mucho más universal y mucho más pleno en términos de funciones. Esto es importante porque desde luego, aun cuando no vamos a hacer todo
relato detallado